Hola, buenas a todos. Hoy os traigo esta pequeña gamberrada, por llamarlo de alguna forma, que es una retematización del Regicide, el juego de moda que se juega con una baraja de cartas, en el mundo de Star Wars. Parece casi haber perdido una oportunidad, no haber aprovechado para llamarlo Jedicide, y que básicamente lo que sea el juego es que sustituyamos el matar a reyes, reinas y jotas por intentar matar a los Jedis. Porque no nos engañemos, hay muchos que también nos gustan los malos. Quien no ha querido ser Darth Vader o quien no ha jugado a Star Wars Rebellion y ha querido ser la facción imperial. Porque a veces ser los imperiales también mola. Así que, bueno, pues básicamente este juego es el mismo que el Regicide, lo único que, bueno, pues un poquito tematizado distinto. Si ya conocéis Regicide, este juego no es distinto, ¿de acuerdo? No cambia nada. Si no lo conocéis, pues os explico cómo va. Básicamente vamos a tener 4 facciones, ¿de acuerdo? Las facciones que corresponden a los corazones, que en este caso son los droides. La ventaja que tienen los droides es que hay muchos, por lo tanto los droides lo que nos va a permitir es recuperar cartas que ya hemos utilizado. Tenemos la facción de los diamantes, que son los HAT, que son los que manejan la pasta. Con los HAT, por lo tanto, con los diamantes lo que vamos a poder es recuperar cartas a la mano desde nuestro mazo. Con las picas lo que vamos a tener es el ejército imperial, ¿de acuerdo? El ejército imperial lo que va a hacer es que va a actuar como protector de nuestras cartas o como va a actuar disminuyendo la fuerza con la que nos atacan. Y por último tenemos a los tréboles, que son los Sith, que lo que son es increíblemente poderosos y por lo tanto cuando atacan el daño que hacen es el doble. Pero bueno, vamos a explicar un poco cómo va esto. Tenemos unas instrucciones que también están igual, retematizadas para Star Wars, aunque realmente el planteamiento es el mismo, ¿de acuerdo? Y que están hechas, pues bueno, para poder doblarlas y guardarlas en el mismo sitio que las cartas, aunque también hay una ayuda en unas cartas que, aparte de hablar de nuestro turno, nos van a hablar de las diferentes facciones, el bufón y lo que hacen los ases y los combos. Oye, en cada uno de las facciones, sin embargo, vamos a tener 3 Jedis, ¿vale? Que van a ser un maestro Jedi, un líder Jedi y un caballero Jedi, que van a ser los rivales a batir, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener que hacer es vencer a cada uno de ellos, porque de hecho la gracia del juego es que hay que acabar con todos ellos. Básicamente, lo que tenemos que hacer es la Orden 66, pero bien. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, no es sencillo. Los Jedis van a ser muy poderosos y por lo tanto no va a ser fácil cometer un jedicidio contra todos ellos. Pero ahora os explico cómo se hace. ¿Cómo preparamos la partida? Lo primero que vamos a hacer es separar entre los maestros Jedi, los líderes Jedi y los caballeros Jedi y vamos a coger primero los maestros, los vamos a juntar y los vamos a barajar haciendo el mazo de Jedis. Después cogeremos a los líderes, ¿de acuerdo? Y haremos lo mismo, los barajaremos, ¿de acuerdo? Intentando, bueno, pues que no queden siempre en el mismo orden y los pondremos encima de los anteriores. Y por último cogeremos a los caballeros Jedi y igual, los barajaremos y los pondremos encima. Ya habremos configurado con esto nuestro mazo de Jedis, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos nuestro mazo de Jedis, lo que tenemos que hacer es el mazo de Jedicidio, ¿de acuerdo? El mazo en el que vamos a tener todas las cartas de las diferentes facciones que ya hemos barajado y hemos mezclado y que podemos hacer el número de veces que haga falta. A este mazo le tendremos que añadir un número de bufones dependiendo de la cantidad de gente con la que juguemos. Si vamos a jugar 2 jugadores contra el mazo de Jedis no habrá que poner ningún bufón, si son 3 pondremos 1, si son 4 pondremos 2. Realmente a este juego también se puede jugar en solitario. De hecho, mucha gente lo que alaba es la posibilidad de poder jugarlo solo. Bueno, existen, por supuesto, esa variante. Quizás en algunos aspectos un poco más difícil y, bueno, pues lógicamente un poco menos graciosa si lo que te gustan son los cooperativos, porque realmente cuando jugamos varios jugadores lo que vamos es todos contra el mazo de Jedis. Si lo que te gusta realmente son los juegos en los que, bueno, pues solo participas tú y no te gusta cooperar, desde luego claramente es mejor jugarlo en solitario.
El número de cartas que vamos a repartir también va a ser diferente según el número de jugadores. El máximo de cartas en mano, si jugamos a 4 jugadores, va a ser de 5 cartas, ¿de acuerdo? Si jugáramos 3 jugadores tendríamos 6, si jugáramos 2 jugadores serían 7 y en el caso de que jugáramos en solitario sería en 8. Para jugar debemos de tener un mazo de Jedis, del que habremos sacado al menos la primera carta. Primero saldrán los 4 caballeros, después saldrán los 4 líderes y por último los 4 maestros, que van a corresponder con las Jotas, Qs y Ks, y cada uno de ellos tendrá una vida distinta y un ataque distinto. Los caballeros tienen 20 de vida y 10 de ataque, los líderes tendrán 30 de vida y 15 de ataque, y los maestros tendrán 40 de vida y 20 de ataque. También podemos tener una hojita como esta o la propia aplicación de Regicide para llevar las cuentas. Tendremos un mazo de robo y un mazo de descartes. Inicialmente el mazo de descartes tenía que aparecer vacío, pero para la explicación he puesto algunas y repartiríamos las cartas a cada uno de los jugadores. En este caso, como jugaríamos 2, serían 7 cartas. Si fueran solamente 3 jugadores, serían para cada uno de los jugadores 6, y si fuéramos 4 jugadores, cada uno de los jugadores tendría 5. Como somos 2, no he incluido ninguno de los bufones. Sería nuestro turno de jugar una carta, porque el juego va por turnos y en el turno lo primero que hacemos es bajar una carta, luego hacemos el efecto de la facción correspondiente. Una vez hecho eso, tendríamos que ver cuánto daño se le hace al villano y después recibir el daño en caso de que el Jedi no hubiera sido eliminado en este turno. Las facciones, cada una de ellas nos van a aportar una cosa distinta, pero lo que es importante es que cuando luchemos contra un Jedi, este Jedi también tiene una facción propia, y esta facción anula el poder de nuestra carta. De forma que nosotros, si jugáramos una carta de la facción droide ahora mismo contra este caballero Jedi, no tendríamos la opción de utilizar el poder de la facción, aunque sí podríamos utilizar la carta para hacer daño. Porque las cartas van a hacer daño en función de su número, ¿de acuerdo? De manera que esta carta haría 6 de daño, esta carta haría 8, esta carta haría 4, etc. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Las facciones es la parte más trascendente del juego, no solamente los números. Y esto os lo voy a explicar ahora. Si utilizáramos, por ejemplo, la facción Sith, que la facción Sith lo que hace es que dobla el daño, en vez de hacerle 6 puntos de daño, que es lo que correspondería en la carta, por ser el número 6, le estaríamos haciendo 12. Por lo tanto, si yo bajara esta carta, tendría que mover el track de vida a 8. ¿Vale? Si en vez de bajar una carta de la facción Sith, bajáramos una carta de la facción Ejército Imperial lo que hace es que nos protege. ¿Cómo nos protege? Disminuyendo el daño que nos hacen los Jedis. En este caso tendríamos 9, que sería lo que puntuaría, y al ser de la facción del Imperio, lo que haríamos sería bajar el ataque del Jedi, de manera que el Jedi no nos va a hacer 10 puntos de daño en cada uno de los turnos, sino que ahora nos haría 1, ¿vale? Y además esta carta va a ser útil hasta que lo matemos, de manera que durante todo el tiempo nos va a disminuir. Por lo tanto, es entendible que estas cartas también son muy poderosas, ¿vale? Si utilizáramos el poder de la facción droide, los droides son baratos, se pueden fabricar muchos, por lo tanto los droides lo que hacen es que nos recuperan cartas utilizadas. En este caso no podríamos utilizarlo porque es de la misma facción, pero si nos enfrentáramos a un Jedi de una facción distinta sí que podríamos hacerlo. ¿Qué pasaría en este caso? Estaríamos recuperando 8 cartas, porque siempre nos vamos a guiar por el número que marque la carta. ¿Qué haríamos? Cogeríamos de la pila de descartes que hayamos hecho hasta el momento, la barajaríamos para aleatorizar, cogeríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El resto de cartas las dejaríamos en el descarte y estas 8 las pondríamos debajo. Bueno, de manera que lo que estoy haciendo es recuperar mazo. ¿Vale? Por último, nos quedarían las cartas de la facción Hutt. Los Hutt lo que tienen es dinero y lo que van a hacer es recuperar más gente a nuestra mano. Si utilizáramos una carta de la facción Hutt, lo que haría sería que nos permitiría llevar a la mano de los jugadores tantas cartas como indicara el número. ¿De acuerdo? Si en vez de utilizar esa carta, que ahora explicaré, las cartas de As o de la mascota, utilizáramos esta, por ejemplo, estaríamos recuperando 10 cartas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Siempre sin superar el límite máximo de cartas de la mano. Si yo en este caso tengo 6 cartas y aplicara esta carta, lo máximo que podría es recuperar una carta, ¿de acuerdo? No podría recuperar más, que la llevaría a mi mano, y de forma alterna al resto de los jugadores. En este caso, el otro jugador tiene 7, pero imaginaros que hubiéramos gastado ya 3 cartas previamente. Podríamos recuperar hasta 7 cartas. Nos iríamos alternando entre los 2, 3 o 4 jugadores y un máximo de cartas que sería de 10. Por lo tanto, esta carta es muy poderosa para recuperar cartas a la mano. Ojo,
solamente con las cartas de esta facción vamos a recuperar cartas a la mano. Por lo tanto, si nos quedamos sin cartas de esta facción, hemos perdido el juego porque no vamos a poder recuperar cartas. ¿Vale? Si le hacemos suficiente cantidad de daño al Jedi, si superamos los 20 puntos, el Jedi va a morir, lo vamos a quitar y el mismo jugador que lo ha matado atacará al siguiente Jedi. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si al matarlo le hacemos el daño exacto, ¿de acuerdo? Imaginaros, por ejemplo, que hubiéramos en 2 turnos sacado cartas que fueran el número exacto que tuviéramos que aplicar, aunque fueran de una o de distintas facciones, en este caso sería 10, 6 y 4. En este caso, ¿qué ocurre? El Jedi no muere, sino que lo que es atraído al lado oscuro. ¿Y eso qué significa? Que lo ponemos boca abajo encima de nuestro mazo. Lo podremos jugar y, por lo tanto, cuando lo saquemos, hará el daño correspondiente, ¿de acuerdo? Equivale a 10 como número de carta y hace 10 de daño. Al principio estas cartas, claro, son interesantes, pero imaginaros luego cuando utilicemos, por ejemplo, a los líderes Jedi que hacen 15 o a los maestros Jedi que hacen 20. ¿Vale? También nos vamos a poder utilizar esas cartas para descartar. Nos quedarían un par de comentarios más que serían, ¿qué pasa con las mascotas? Las mascotas tienen un valor 1, pero la ventaja que tienen es que se pueden jugar al mismo tiempo que otra carta, salvo que esa carta fuera el bufón. Si yo, por ejemplo, jugara estas 2 cartas contra el Jedi que teníamos antes, ¿qué haríamos? Sumaríamos el valor de ambas cartas, 3 más 1, 4, pero haríamos el poder de ambas facciones. O sea, haríamos 4 por 2, doble de daño de los Sith, 8 de daño, y al mismo tiempo tendríamos 4 cartas que robaríamos del mazo para recuperar los jugadores. Por lo tanto, la mascota, aunque en sí no vale mucho, puede unirse a otra carta para aportar más valor. ¿Vale? También podemos utilizar combos de cartas que tengan el mismo número. Por ejemplo, en este caso podríamos utilizar 2 doses. Siempre podemos utilizar combos de cartas que no superen el valor 10 y que utilicen el mismo número. Podemos utilizar, por lo tanto, 2 doses, pero no podríamos, por ejemplo, añadirle un 3, aunque no llegaríamos al límite de 10. ¿De acuerdo? Esto no se puede hacer con las mascotas, con los ases, con las cartas de valor 1. No podemos utilizar 2 al mismo tiempo. Pero sí podríamos utilizar hasta 4 doses, hasta 3 treses y 2 cuatros o 2 5. Por lo tanto, potenciándolo porque estaríamos haciendo ambos efectos. ¿Vale? Todo esto viene en la carta resumen, en la que vienen el poder de cada una de las facciones, el poder de las mascotas y el poder de los combos. ¿Vale? Las mascotas, acordaros, no se pueden añadir los combos, y el que tampoco se puede añadir es el bufón. El bufón, que no me he podido resistir a que el bufón fuera Jar Jar Binks, no aporta ningún valor, su valor es 0, ¿de acuerdo? Pero si un jugador utiliza el bufón, lo que va a hacer, lo primero es que va a anular la inmunidad del Jedi, ¿de acuerdo? Jar Jar Binks no ayuda a los Jedi, los entorpece. Pues en este caso los entorpece porque anularía la capacidad del Jedi, ¿de acuerdo? Se lo negaría, aunque su valor de ataque en sí es 0. ¿Qué ocurriría? Ahora lo que haría el jugador que ha utilizado al bufón es pasarle el turno al jugador que eligiera. Volvemos a lo de antes, no debemos de dar información exacta sobre las cartas que tenemos, aunque siempre se puede decir, yo voy bien, a mí me interesa o yo podría, ¿vale? Una vez que hemos jugado nuestras cartas, ¿cuál va a ser el inconveniente? Que nos toca recibir. Si el Jedi tiene su poder intacto, nos haría, en este caso, 10 de daño. Acordaros, los maestros hacen 15, los líderes hacen 15 y los maestros hacen 20. Si lo tuviéramos aquí, nos haría 5 de daño. Podríamos incluso llegar a que no nos hiciera nada de daño si lo hubiéramos quitado por completo utilizando las cartas de las picas, la facción del ejército imperial. Imaginaros, por ejemplo, que tuviéramos en este punto. Tendríamos que descartarnos de cartas por un valor que fuera al menos de 6. Por lo tanto, en este caso, me vería obligado a echar esta carta que le echaríamos al descarte. ¿De acuerdo? Las cartas que estamos jugando contra el Jedi permanecen en la mesa hasta que ese Jedi muere o es seducido al lado oscuro. ¿De acuerdo? Y no queda mucho más para explicar en el juego. La gracia, lógicamente, es ser capaz de ir utilizando las cartas y recuperando cartas y seduciendo al lado oscuro Jedis, porque van a ser cartas muy poderosas, y porque después, a medida que vayamos avanzando en el mazo, nos vamos a encontrar con cartas cada vez más difíciles, y el objetivo del juego no es otro que terminar con absolutamente todos los Jedi. ¿Esto es fácil? No, es bastante difícil, igual que en el juego original, pero es bastante divertido, y bueno, pues al fin y al cabo, ¿a qué hemos venido? A matar Jedis. Pues todos los que podamos matar será bienvenido. Al fin y al cabo, este juego es Jedicide.